Hola, espero estén bien. Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo realizamos Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. En el episodio de hoy nos acompaña Felipe Gutiérrez Ríos. Es doctor en Ciencias Sociales e integrante del Observatorio Petrolero Sur. Estudia la cuestión energética, ¿no? Que es lo principal que le vamos a preguntar en este episodio. Así que, ¿cómo está, Felipe? Hola, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar acá y charlar un ratito sobre energía y sobre cómo tiene que ver con nuestras vidas, que nos parece una cosa súper importante para siempre tener una discusión sobre y una conversación sobre esto. Excelente, sí, y lo damos por sentado, ¿no? Y dependemos, todo depende de la energía. Tal Bueno, cual. Es uno de los típicos temas, ¿no? De los que se reflexiona poco e importan mucho. exacto. Bueno, lo primero que te pregunto es, ¿qué es el Observatorio Petrolero Sur? Sos el primer invitado de ese espacio, lo hemos escuchado con otros invitados, ese espacio, y bueno, ya que te tenemos, te aprovechamos para que nos describas de a qué se dedica, cuál es su historia, cuál es su misión. El Observatorio Petrolero Sur es un colectivo, una organización integrada en este momento por cerca de 12 personas en el que trabajamos sobre la cuestión energética, específicamente sobre la energía, ¿no? A mí me gusta pensar, los gringos le dicen think tanks a algunos espacios que son como centros de pensamiento, ¿no? Muchas veces vinculados a algún partido político en particular, en nuestro caso no. No estamos vinculados a ningún partido político, pero sí tenemos, ¿cierto?, una posición anticapitalista y vinculada con movimientos sociales y políticos, ¿cierto?, del campo popular. La verdad que nuestro surgimiento yo lo veo muy aparejado a, voy a hacer un poquitito de historia, ¿no? Acá en Argentina y acá en la región, yo vivo en la provincia de Neuquén, en la Nor Patagonia. Históricamente, cuando se discutió desde los sectores progresistas la cuestión del extractivismo, era una discusión sobre la renta. Así fue históricamente, ¿no? Entonces, vos tenías la posición de la derecha, que era la posición privatista, y la posición progresista, que era, bueno, ¿cómo distribuimos mejor la renta desde el Estado? En la década del 90 surge con mucha fuerza acá en la provincia el movimiento mapuche, disputando desde otra perspectiva el problema, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los territorios, con la vida en esos lugares, ¿no? Entonces, nosotros somos parte un poquito de la trama que viene de ahí, de pensar la naturaleza, el ambiente vinculado con la cuestión económica también. Entonces, nuestro proceso viene muy desde el movimiento anti-extractivista, originalmente discutir los impactos del petróleo, esa era nuestra lógica, ¿no? Tenemos 18 años, arrancamos el año 2008, son bastantes años ya. Y en un primer momento, cierto, esa perspectiva era la central. Sigue siendo lo ordenador de nuestro trabajo es mucho de sistematización, de seguimiento de lo que sucede con Vaca Muerta. Hay que pensar que el 2008 todavía no se explotaba Vaca Muerta, ¿no? El 2013 recién arranca la explotación masiva en Vaca Muerta. Pero Argentina tiene una tradición de explotación petrolera de más de 100 años y unos impactos también vinculados con eso y también muchas cosas buenas que ha traído el petróleo, ¿no? Un poco de todo, una doble cara ahí. Entonces, esa es una de nuestras bases, pero entró con mucha fuerza también a nosotros nos pasaba siempre cuando hacíamos charlas sobre fracking y la primera pregunta que nos hacían es, bueno, estamos en contra del fracking, perfecto, pero ¿a favor de qué? Y esa Claro. es una respuesta que vos no podés dar desde un ejercicio puramente intelectual. No es una respuesta técnica, la discusión sobre qué sí querés con la energía. Es una discusión política. Las discusiones políticas se dan en colectivo, se dan con un programa, se dan en un proceso social que nosotros nos sentimos parte de ese proceso, por lo menos de hace 10 años, ¿cierto? En muchos espacios diversos del país se empezar a discutir la cuestión, primero la idea de soberanía energética y después mucho más la idea de transición energética popular, etcétera, un modelo de sociedad distinto con la energía. Entonces nosotros somos parte de ese proceso, nos consideramos como un grupo más dentro de esa discusión con el privilegio, la suerte y la capacidad de discutir específicamente la cuestión energética que nos permite, ¿cierto? Un poco, la energía muchas veces es una excusa para discutir política para nosotros, ¿no? O sea, desde ese lugar poder pensar el debate político, el debate sobre los modelos de desarrollo, el debate sobre los impactos. Ahí está situada nuestra discusión sobre la energía. Excelente, Bien. excelente. Bueno, Gabriel, ¿tenés alguna pregunta? Sí, sí, tiene, contar cómo fue ese surgimiento, ese agrupamiento brevemente. Me parece un dato capaz que puede ser curioso, pero interesante.
¿Cómo emergió? Es interesante además porque emerge desde una disciplina muy particular que es la comunicación. Los compañeros que arrancaron, lo digo masculino porque eran compañeros varones, los compañeros que arrancaron a finales de la década del 2000, yo todavía no estaba, yo me sumé hace 13 años. Em, cuando arrancaron, ¿cierto? La idea era aumentar la difusión de lo que no se habla del petróleo, aumentar la difusión sobre los impactos del petróleo, ¿no? La cara como oculta. Todo esto muy, muy profundamente vinculado con el pueblo mapuche, ¿no? Si bien la explotación petrolera no está reducida ni por asomo a la provincia de Neuquén ni a los territorios mapuche, porque ha habido en Salta, porque ha habido en Jujuy, porque en la región cuyana, Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, además, ¿cierto? De lo que estoy diciendo. Y además el petróleo también tiene un fuerte impacto en Ingeniero White, por ejemplo, en Bahía Blanca, ¿no? Que es donde está el polo petroquímico. O sea, digo, cuando pensemos en impactos del petróleo, no pensemos solamente en el territorio que está alrededor del pozo. Pero en nuestra trayectoria sí ha sido fundamental, ¿cierto?, ese vínculo y esa territorialización vinculada con el mundo mapuche. Entonces surge el Sur, de hecho, un poco a demanda de una organización mapuche muy importante que hubo en la provincia de Río Negro, el CAI, que buscaba generar información ante un posible avance petrolero en la zona de Ñirriguao, en la zona de Bariloche. Entonces, ahí dos, tres compañeros, ¿cierto?, se ofrecieron como a empezar a relevar impactos y empezar a mostrar cuáles eran los impactos, ¿no? Todo esto dentro de una época también en donde los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, indígenas, tenían una presencia muy importante, ¿no? Ahí después surge la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo creo que en un origen nosotros venimos casi como desde ese lugar, casi como un medio comunitario sobre la energía. Eso fue un momento. Y después, bueno, fuimos teniendo otras transiciones que también nos la fue dando los nuevos ingresos de personas, las trayectorias que fuimos teniendo. Yo, por ejemplo, estudié un doctorado, o sea, yo venía de estudiar, de ser comunicador, ¿cierto? Después estudié un doctorado y eso te permite otro nivel de discusión o de análisis sobre las cuestiones. Yo, como varios otros compañeros en ese proceso, y también una territorialización, ¿no? Nosotros estamos en Buenos Aires, en Neuquén y en Fisquemenuco, la provincia de Río Negro. Entonces también tenemos una mirada diversa desde de distintos territorios sobre esta cuestión. Entonces, un poco esa ha sido nuestra trayectoria de estos años con una cosa que yo creo que es central, que es que a partir de Vaca Muerta, a partir de la renacionalización parcial de YPF del 2012 y luego Vaca Muerta, el acuerdo con Chevron en el 2013, ahí hay un hito muy importante en donde la energía pasa a ser una cuestión central en la discusión política nacional. Las tarifas, el fracking, los puertos de GNL, el renovar, un montón de cosas que pasaron en este periodo, ¿cierto? Que fueron de las cuestiones más importantes que pasaron en la política nacional. Antes no era así. Entonces también lo que nos sucedió a nosotros es que empezamos a tener también ahí un rol de mayor centralidad en la discusión sobre esto, ¿no? Y por eso también hemos podido acompañar a un montón de otras organizaciones o co-construir también con muchas otras organizaciones esta mirada. Otro punto muy importante que me parece necesario resaltar. Yo nombraba el movimiento mapuche hace un ratito atrás. También en la Argentina tenemos una tradición muy importante de asambleas vecinales, ciertas asambleas populares, asambleas locales, de lucha en contra de algunos procesos, sobre todo de la minería. Pero también lo que pasó en este periodo es que empezó a aparecer mucho de eso respecto del petróleo, sobre el fracking, por ejemplo, ¿no? En Entre Ríos se declara libre de fracking a partir de un montón de asambleas. En Mendoza muchas asambleas se declaran libres de fracking, muchos departamentos y ciudades. Y eso empieza a pasar en un montón de localidades del país. Y también ocurre un nuevo proceso más cerca de la pandemia con la explotación offshore en mar argentino, ¿no? Las comunidades costeras, desde la provincia de Buenos Aires, bajando a Río Negro y hasta Chubut, eh, también un proceso de un entramado social de discusión de la cuestión petrolera, del cual nosotros somos orgullosamente parte y también intentamos desde nuestro lugar aportar desde un proceso reflexivo, desde un proceso de investigación. Piensen que el 2011, ¿quién sabía lo que era el fracking, digamos, no? O sea, de hecho, teníamos que leer en inglés todas las cosas. Y todo aparecía, por ejemplo, yo, así como infidencia, yo cuando veía esta idea del fracking produce sismos, a mí me parecía un poco teoría conspirativa, ¿no? Como, bueno, está todo bien, pero sismo del fracking, ¿entendés? Como que leía esa literatura y te parecía poco creíble. Y luego con el tiempo y la evidencia de lo que tenemos acá en el territorio, te vas dando cuenta que son cuestiones que suceden, como otras cosas que se avisaron que iban a suceder y aún no han sucedido. Pero bueno, todo ese proceso de interpretación, de tratar de entender qué es lo que podía pasar con estas nuevas técnicas como son el fracking,
es un proceso de estudio que nosotros hemos podido llevar adelante a partir de esto, de una investigación seria, formada, fundamentada, nuestra, en conjunto con un montón de gente del sistema científico y militante del país y de América Latina. Bueno, Una preguntita breve, ¿eh? Porque me bueno. interesa, pues es un tema en boga actualmente. ¿Cuesta conseguir financiamiento desde un pensamiento crítico, ¿no? Que ustedes tienen para investigaciones sobre estas temáticas, ¿no? Investigaciones que pueden tener un impacto económico. Eh, Es el principal desafío de este tipo de espacios, ¿no? Si no, habría mucho más y debiera haber muchos más. Lamentablemente, el sistema científico y universitario en general tiene poca cabida para este tipo de cosas, aunque se hace muy buena ciencia, ¿no? Para nosotros es fundamental, digamos, el aporte de mucha gente que trabaja en universidades y el CONICET. En nuestro caso en particular, funcionamos con financiamiento internacional como una forma de ONG, aunque la palabra no nos es tan cómoda, pero estrictamente somos una asociación civil. Todo nuestro financiamiento es internacional a través de proyectos que concursamos, ¿cierto? Que vienen de fuentes muy distintas, porque, por ejemplo, en una época fue fundamental el aporte que nos daban las fundaciones alemanas, que están vinculadas directamente con partidos políticos, ¿cierto? Nosotros en particular con Die Linke, con la izquierda, que es la Fundación Rosa Luxemburgo, y con el Partido Verde, que es la Fundación Heinrich Böll, pero también hay veces que hay fuentes distintas, ¿no? De filantropía o de otros tipos de espacios, que, bueno, es un constante ejercicio de conseguir financiamiento que claramente debiera estar asegurado desde el Estado y como no lo está, te obliga, ¿cierto?, a hacer este proceso. Pero acá hay una cosa muy importante para pensar. Si vos comparas lo que gasta el Estado en recursos, en subsidios a las empresas, en promoción de, no sé, el petróleo, etcétera, todo ese entramado, versus la ocupación o el presupuesto que tiene para discutir lo ambiental, los impactos, es absolutamente mínimo, ¿no? Entonces, esto es un eslabón más desentramado de desconocimiento, de incapacidad de reconocer, ¿cierto?, cuáles son los impactos reales. Un caso muy claro, por ejemplo, en la cuestión de la salud, digamos, los datos sobre pacientes oncológicos en esta región están muy subregistrados. Y eso tiene que ver con un modelo en que se va generando incertidumbre sobre los impactos reales. Entonces, nuestra situación, lejos de ser una cosa particular, es parte de ese entramado de generación de desconocimiento sobre los impactos. Bueno, una de las cosas que charlábamos, que se conoce poco, es, bueno, lo dijiste vos antes, ¿no? La importancia de la energía siempre cotidiano, ¿no? Que es totalmente desproporcional cómo no se la discute. Pero bueno, una punta por la que podemos empezar es la relación entre la energía o el sistema energético, ¿no? Y el sistema económico, en general y en nuestro país. Bien. A ver, parto por una cuestión medio nerd, medio básica, ¿no? Que tiene que ver con ciertas ideas que vienen desde la física o de la termodinámica, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el rol de la energía en el universo en general, ¿no? Que tiene que Claro, ver con la transformación constante, con la energía es una cuestión dinámica, está sujeta a procesos de transformación. Y bueno, nada, si recordamos un poco las clases, ¿cierto?, del colegio, ¿cierto? No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto es recontra importante, ¿eh? Lejos de ser un recitadito, tiene una relevancia porque lo que nos está hablando es de un ciclo. Es lo mismo que pasa con el carbono, si se quiere, y la crisis climática, ¿no? El carbono tiene un ciclo de quema y de captación en distintos reservorios, etcétera, como la fotosíntesis, por ejemplo. Todos los procesos de la vida en el planeta transcurre en ciclos, ¿no? Entonces nuestros consumos energéticos son partes de ciclos. Nosotros no podemos modificar el ciclo de la energía, ni el capitalismo más voraz puede crear energía, sino simplemente transformarla. Cuando hablamos de energía en este contexto, lo que estamos hablando fundamentalmente son de fuentes energéticas, de generación energética, su distribución y su consumo, ¿no? Ese es básicamente como el camino que suele existir en el sistema energético. Como bien sabemos, la principal fuente energética durante los últimos siglos son los combustibles fósiles. El primero, el carbón, que fue fundamental a partir de la creación de la máquina a vapor, ¿cierto? Eso genera toda una revolución, la revolución industrial en el siglo XIX, en los países centrales, pero acá también, ¿eh? Acá también hubo un consumo muy grande de carbón y de iluminación, etcétera. Después del carbón se pasa, ¿cierto?, a la predominancia del petróleo, todo eso a comienzos del siglo XX, de la mano de Estados Unidos y del motor de combustión interna, un avance tecnológico, ¿cierto?, que generó un cambio en la fuente energética y durante las últimas décadas, en Argentina más que en otros países del mundo, un viraje hacia el gas, ¿no?
Y hoy estamos viviendo a nivel global una posible regreso a las energías renovables. Digo regreso porque a lo largo de la historia, ¿cierto? Las energías renovables han sido las más importantes, incluso a lo largo de la historia del capitalismo. El capitalismo tiene 5 siglos y durante solamente 2 siglos su base energética han sido los combustibles fósiles. O sea, una primera conclusión que podemos sacar es que aún dejando de quemar combustibles fósiles, el capitalismo puede seguir existiendo como existió durante muchas décadas, ¿cierto? Perdón, durante pues, muchas décadas y muchos siglos, sin las fuentes fósiles. Entonces, el marco del que estamos hablando, ¿cierto? Dentro de lo que estamos como diciendo cuando hablamos de la energía, tiene que ver con este tipo de fuentes energéticas. En Argentina hay una predominancia de los combustibles fósiles muy alta, incluso si se la compara con el resto de la región. Esto tiene razones históricas, es largo de explicar, ¿cierto? Pero básicamente cuando Brasil, es difícil comparar países entre sí porque tienen modelos industriales muy distintos, pero creo que el Cono Sur nos sirve de comparación. Brasil, Uruguay, Chile, todos esos países estaban en un proceso de avanzar hacia las hidráulicas a partir de la década del 40. En Argentina históricamente se mantuvo la generación térmica, es decir, la quema de carbón, la quema de diésel para la generación eléctrica, ¿no? Y eso es una cuestión que actualmente también la vemos. El 65% de la electricidad, ojo acá, porque voy a hacer Sí, sí. constantemente esta diferencia entre electricidad y energía. La electricidad es un subconjunto de la energía, es una parte más chiquita de todo el sistema energético. ¿Por qué? Porque acá está solo lo que se consume vía electricidad y en energía, ¿cierto? Aparecen las naftas, Sí, fundamentalmente, ¿cierto? Los combustibles y fuertes. otras cosas, pero más que nada los combustibles, ¿no? Entonces, el 60% de la electricidad, el 65%, casi ahí a mitad de camino, se produce, ¿cierto?, con centrales térmicas de gas, carbón hay muy poquitas, hay una en San Nicolás y una en Río Turbio, son solo dos en Río Turbio en realidad, pero una es muy chiquita. Pero bueno, de las 300 centrales térmicas que tenemos en el país, ¿cierto? Un poquito más de 300, 3 son a carbón y el grueso son, ¿cierto?, ciclos combinados de gas o de petróleo. Más o menos, todas las personas que vivimos en ciudades medianas, por ejemplo, sabemos dónde están las centrales térmicas, están bastante claras dónde están. Acá en Neuquén tenemos 2, por ejemplo. Es como un parte del paisaje también ese tipo de cosas, además que generan vapor de agua, entonces tienen su escándalo, ¿no? En Puerto Madero, por ejemplo, hay una central térmica que es de Enel. Cuando uno sale de Puerto Madero, por ejemplo, cuando cruza Uruguay, se ve claramente ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me compro un auto eléctrico, por ejemplo, y me siento súper copado cuidando el medio ambiente con un auto eléctrico, que igual está bien, pero 2/3 de la electricidad que voy a consumir también proviene de combustibles fósiles, ¿no? Porque la importancia que tienen los fósiles dentro del sistema es muy alta. Cuando uno mira lo que se llama la matriz energética, ¿cierto? La base energética del país, te encuentras con que en la actualidad el 51% es gas, el 32% es petróleo, y después viene la energía hidráulica, que tiene un 4,4%, la energía nuclear, que tiene un 3%, ¿cierto? La hidráulica, la nuclear y la eólica y la solar, que es la tercera que voy a nombrar, que tiene un 2,1%, son toda electricidad, ¿no? Se consume en forma de electricidad. Em, entonces, ¿qué tenemos? Números siderales para el gas y el petróleo y números marginales para cualquier otro tipo de generación. Luego, es muy relevante que también hablemos de cómo se consume esa energía. Cuando se dan los debates sobre energía en general en el sistema político hegemónico, Perdón, dale, 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 dale. en eso mencionaste a la nuclear. Mencioné a la nuclear está en 3,1%. Si querés me meto un También, segundo en el sector nuclear. también marginal. Está. Es marginal, sí. A ver, Argentina es el primer país que tuvo una central nuclear en América Latina. Tiene 3 centrales nucleares, 2 en Lima, en Zárate, Atucha, y una en Río Tercero, en En Córdoba. Vals. Sí. Claro. Nada, todo esto surgió, ¿cierto?, de una política nuclear desde la época de Perón, que se sostuvo. Hubo pocas políticas de Estado en ese periodo, ¿no? Pensar en la fusiladora, después los gobiernos radicales, más golpes de Estado, etcétera, pero hubo una continuidad de la política nuclear. Entre otras cosas, ¿cierto?, porque estaba controlada por el sector militar. Entonces Argentina es un rasgo distintivo para un país capitalista semiperiférico como Argentina el desarrollo de energía nuclear, ¿no? Perú no tiene energía nuclear, Chile no tiene energía nuclear, ¿cierto? Solo tienen Brasil
y México, y bastante más marginal que la Argentina. La energía nuclear se consume en forma de electricidad, como decía hace un rato, y da una base al sistema eléctrico, ¿no? Hoy es una de las energías de base. Siempre está con problemas también, es muy cara las centrales nucleares, y tienen todo un ciclo, ¿cierto?, de enriquecimiento de uranio, tanto de explotación como hacia el final también de los depósitos, que son muy complejos en términos ambientales, pero es una parte más, ¿cierto?, dentro de todo el mix energético que tiene el país, y a mí me parece que más allá del debate, solo por traerlo a hoy, el debate, ¿cierto?, más allá del debate de energía nuclear sí o no, la ley de bases, por ejemplo, habilita la privatización del 49% de la CONEA, de la Corporación Nacional de Energía Atómica, y me parece que ahí, claramente, más allá de lo que pensemos sobre energía nuclear, hay que decir que estamos completamente en contra de cualquier privatización de eso, ¿cierto? Y solidaridad también con todas las personas que trabajan en ese sistema que, mal que mal, ¿cierto?, es parte de un bien común también. El conocimiento atómico que ha desarrollado Argentina también es parte, también podemos concebirlo como un bien común. Me quería referir un poquito también a los consumos. ¿Está bien si paso a ese punto? Sí, Sí, sí. Esto porque cuando se dan debates sobre energía en general, como que todo queda muy centrado en las fuentes energéticas, ¿no? Nosotros, una cosa que decimos mucho, yo invito a pensar la transición energética, porque si hacemos en un grupito, cerramos los ojos y pensamos en la transición energética, yo creo que el 80% va a imaginarse un aerogenerador, una imagen de la generación energética. Además, sí, más sí. un aerogenerador que Reemplazar un una panel fuente solar. por otra, claro. Claro, tal cual. Ahí se termina el Eh, debate. Sí, y la verdad que yo digo, yo quiero que la transición energética sea que la gente pobre no se muera porque se le queman las casas, digamos, que es lo que pasa hoy, ¿no? La gente, acá en Neuquén muere una persona por año, dos personas por año, una familia por año, que le explota la casa, digamos, por mala conexión eléctrica, digamos. Entonces, para mí, transición energética es consumir mejor la energía también, digamos. No solo que sea más sustentable, ojo, obvio que es relevante la sustentabilidad. Ya podemos hablar un es poco más discutir del. el para qué, no solo el cómo. Tal cual, justamente. Y yo creo que eso es un poco la trampa también de cómo se ha ido estableciendo el debate energético en el país, sobre todo de parte de los sectores neoliberales, ¿no? Si vos le preguntás a Macri cuál es el problema de la energía, o a Aranguren, que era su ministro, va a decir que la culpa la tenés vos, digamos, que andás en pata de remera. Y cuando vos mirás lo que vos significás dentro del sistema, es completamente insignificante, ¿no? Claro, Y de hecho, muchas de las personas en Argentina no debieran consumir menos energía, sino que debieran consumir más energía. Es verdad que hay consumo suntuario, pero las mayorías consumen menos de lo que deberían y pasan más frío o más calor en verano, ¿cierto? Etcétera. Respecto de los sectores de consumo, volviendo a la idea de energía, no solo de electricidad, ¿cierto? El 30% del consumo se va en transporte. Es el primer sector de mayor consumo del país. Esto es súper relevante porque tiene que ver con cómo se mueven las cosas, cuál es la lógica de movimiento de las cosas, que es básicamente a través de camiones, ¿cierto? Porque se desguazó el sistema ferroviario, porque tenemos, ¿cierto?, los ríos en una lógica de extracción más que una lógica de interconexión. Entonces, ¿cierto?, todos los consumos de todos los movimientos de cosas. Hoy es un logro que acá en Neuquén comamos lechuga de Mar del Plata, cuando en realidad capaz que el debate sería cómo podemos producir alimento vinculado a las grandes ciudades. Y acá hay un elemento central que es que, y esto nos vincula con la idea de la transición ecosocial, que tiene que ver con el crecimiento de la soberanía alimentaria, por ejemplo, de la agroecología a escala, disminuiría brutalmente los consumos energéticos. Entonces también nos ayuda a avanzar en una transición claro, energética, ¿no? O sea, ahí encastran esos procesos. sí, sí, excelente. Este, esta cuestión es muy habitual en América Latina. De hecho, hay países, no sé, si pienso en algún país chico de Centroamérica, en Guatemala, es aún mayor, capaz que llega casi al 50%. ¿Por qué? Porque el segundo sector de mayor consumo en la Argentina es el de industrial. En realidad está bastante empatado con el residencial, pero el sector industrial está en torno al 25%, que acá entra un poco de todo, ¿no? O sea, entra la pequeña industria como la gran industria, no sé, Aluar, por ejemplo, ¿cierto? Que es la empresa de aluminio que está en Puerto Madryn, tiene una central térmica para ellos, la central de Futaleufú, que está en la cordillera, ¿no? Entonces, cuando vos en Futaleufú estás discutiendo la central, la represa, lo que estás discutiendo en realidad no es Futaleufú, estás discutiendo el consumo en Puerto Madryn, ¿no?
Es tan así el consumo al lugar que si ustedes van a Camesa, Camesa tiene muy buena estadística. La estadística eléctrica es mucho mejor que la estadística, para revisarla, Perdón, ¿no? ¿qué es Em, Camesa? La cámara Camisa no, es la empresa que controla la distribución eléctrica del país. en todo el país. Em, Ah, claro. Entonces, si uno va a los informes de Camisa, te dan la información discriminada con y sin el lugar, porque es un consumidor demasiado grande, entonces como que te corre un poco la vara de los consumos. claro. Entonces, decía, la cuestión industrial, ¿cierto? Es el segundo o tercer sector, depende del año, más importante del país, y nuevamente eso nos invita a otra discusión, que es qué industria queremos, ¿no? Cuando al lugar, que fue la empresa, que fue la mina más grande del país, ¿cierto? Una mina de carbón que estaba en Catamarca, pero muy cerquita de Tucumán, cuando estaba en su apogeo consumía el 160% de la electricidad de la provincia, ¿no? Entonces, discutir electricidad en Catamarca el año 2003 no era discutir electricidad así por sí solo, sino que era discutir al lugar, ¿no? Perdón, al lugar, la lumbrera, ¿no? La Lumbrera. minera. Entonces, nuevamente, esta idea de qué tipo de energía y para qué. Y después viene como sector también, en torno a un 25%, el sector residencial, que es el que es el nuestro. Y ahí también hay debates que dar en torno a las tarifas, sí. Yo creo que nosotros vinimos de un periodo muy largo de una entrega de subsidios sin mucho criterio, lo que termina siendo problemático, porque cuando la primera chicana que te tiran los neoliberales, ¿cierto? Es que no puede ser que una persona de Puerto Madero tenga subsidios, ¿cierto? Y que los subsidios tienen que estar focalizados. Y la verdad que le entregas ese argumento cuando le das los subsidios que tienen a lugares residenciales como Puerto Madero. Es un hecho que en Puerto Madero reciben subsidio, digamos, y eso está mal. Eh, Ujú. Sin embargo, bajo ese argumento se esconde, ¿cierto?, que hay gente que realmente necesita la energía o necesita, ¿cierto?, los subsidios para poder vivir en mínimas condiciones energéticas. Hay otros debates que se cuelan ahí que nunca aparecen y nuevamente empezamos a ver cómo es multisectorial la energía, que tiene que ver con la construcción de viviendas. Es cierto que Sí, muchos hogares más pobres tienen consumo energético más dispendiosos que hogares de clase media, pero porque tienen una peor construcción, digamos. Entonces eso también es un debate que central tienen para pensar la cuestión energética. menos inercia térmica, digamos, entonces pasan más calor dentro de la casa en verano y más frío en invierno. Necesitan más energía para climatizar. Tal cual. Incluso una cosa que yo creo que muchos de nosotros nos va a hacer, que quienes estén viendo, porque tienen su casa, que son las tiro balanceado. Párense fuera del cañón de la tiro balanceado que está fuera de la casa. Pierde en torno al 40% la tiro balanceado. Lo que pasa es que con eso te evitas el monóxido de carbono adentro, ¿no? Pero digo, es un sistema por la estufa de tiro balanceado de gas, ¿no? Entonces digo, hay una serie de soluciones tecnológicas que no tiene sentido discutirlo para mi gusto, no tiene sentido discutirlo como una cuestión aislada, sino en clave de política pública, es decir, Sí, qué tipo de vivienda se necesita para construcción de las mayorías, que tiene que ver con esta cuestión. Pero sí, lo sí, porque central si no, acá, tercerizás de vuelta, dejás en el individuo, en su consumo, la responsabilidad de solucionar la crisis ambiental, la crisis energética, etcétera. Y es una es hipocresía. una no solución, ¿no? Sí quiero, solo remato con esto que me parece relevante. Lo importante para nosotros acá es pensar la energía como un derecho, la energía como un derecho humano. En ese sentido, los consumos energéticos tienen sentido por su valor de uso, por la necesidad que tienen las personas para poder pasar un buen invierno, para poder pasar un buen verano, para poder cocinar, para poder entretenerse, porque se necesita energía para entretenerse, ¿cierto? Son necesidades básicas que se satisfacen de manera distinta a lo largo de la historia, pero son necesidades refrigerar alimentos, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay mínimos de consumos dignos que tienen que ser subsidiados o que el Estado tiene que proveer de manera universal. Esa es la mirada que nosotros tenemos y a partir de ahí lo que decimos es que el sistema energético tiene que ser público en todos sus sectores, no solamente en la extracción, ¿cierto? Sino también en los distintos segmentos. Obviamente, cuando decimos público, no estamos pensando en IPF, Sociedad Anónima, como funciona hoy, sino en una idea no solo de la empresa pública, sino también de cómo recuperar lo común. Estamos en una época en donde está muy cuestionado eso, hay mucho avance del sálvese quien pueda,
y es necesario que volvamos a reubicar la importancia de lo común, de lo comunitario, de lo público, pero también hacer que esto funcione, ¿no? Porque es la única manera en que la gente se quiera acercar a eso, digamos, ¿no? En la medida en que las cooperativas de energía, las cooperativas eléctricas se han transformado en unidades de negocios, de oligarquías locales, la verdad es que funcionan como cualquier empresa, digamos. Entonces eso nos aleja de una mirada común de la cuestión energética. Claro, claro. Ahí ya estamos empezando a tocar, digamos, la transición energética que están pensando ustedes, ¿no? Tanto como Observatorio Petrolero Sur como parte del equipo Transiciones. No sé si hay un solapamiento de ambas cosas ahí. Únicamente la gente del Observatorio Petrolero está pensando la energía en el equipo Transiciones, o hay más gente, es algo más mezclado. No, a ver, cuento un poquito de esa historia también, ¿no? Yo creo que es bonito ver también cómo van convergiendo procesos, así como yo decía, o sea, que el observatorio, nosotros, hayamos pasado a discutir solamente la dinámica antiextractivista, a pasar a discutir la transición energética, yo siento que es parte de la maduración de un movimiento, y Sí, dentro de ese movimiento hay muchos otros sectores que estaban dando esa discusión. Lo que me parece muy interesante el equipo de transiciones es una convocatoria que hacen distintos sectores, pero fundamentalmente el CAGE, el Colectivo por la Acción y la Justicia Ecológica, a una organización asociada a abogadas ambientalistas, que es una organización muy cercana a nosotros, con quienes compartimos en muchas disputas distintas, que nos convocan, ¿cierto? Además con la figura de Maristeles Vampa, que es una persona que ha hecho un proceso reflexivo muy importante para pensar y para hacer política en estos momentos. Entonces, a partir de esa invitación, ¿cierto? Nos vamos congregando sectores bastante diversos, no solo temáticos, sino también con cierta federalización, no diría total, pero bastante grande, ¿cierto? En donde aparecen organizaciones más parecidas a la nuestra, como Taller Ecologista de Rosario, por ejemplo, pero también otras organizaciones o gente vinculada a las universidades, ¿no? Entonces ahí nos hemos congregado en ese espacio que se llama Equipo de Transiciones, que ahora estamos cumpliendo un año de que lo presentamos públicamente, pero llevamos un proceso bastante más largo, en donde lo que queremos es, por una parte, sistematizar y poner en común y en discusión perspectivas de transición ecosocial desde distintos ejes, ¿cierto? La energía es uno solo, sí, sí. y también ponernos en diálogo con organizaciones, sindicatos, ¿cierto? Y con gente con la que queramos que podamos intercambiar, que quiera intercambiar, ¿cierto? Y poder crear una masa crítica respecto de esto. O sea, no solo un ejercicio intelectual, sino también un movimiento que permita, ¿cierto?, traccionar este tipo de cuestiones. Ese es como un poco la base del proceso en el que estamos. Y en la cuestión energética somos parte de un subgrupo en el que hay bastantes personas más, bastantes organizaciones más, y ahí también empiezan las cuestiones de la negociación, ¿no? O sea, digo, el documento de energía, por ejemplo, que trabajamos, bueno, yo tengo una perspectiva, otros tendrán otra, qué sé yo, podemos entrar en debates finos. Voy a poner un ejemplo, porque siempre hablamos de las cosas que las que estamos de acuerdo y quiero poner un punto de digresión, por ejemplo, que suele ocurrir en el movimiento ecologista. ¿La energía tiene que ser descentralizada? Eso es un debate que suele hacerse, ¿no? Ujú. Se pierde muchísima electricidad en su transporte, muchísima. Y traemos electricidad, imagínense, si hicieran las represas del río Santa Cruz y se consume esa electricidad en Buenos Aires, lo que se pierde es una locura de electrones. Y con el gas pasa lo mismo con todas las energías. Entonces, bueno, todo el mundo discute, o la clave de transición energética es, bueno, para hacerlo más eficiente tenemos que descentralizar. Nuestra opinión es que está bueno eso, es lógico. Sin embargo, la descentralización en un mundo como el actual lo que genera es mucho poder sobre los sectores locales. Entonces, por ejemplo, en la zona sojera es muy posible que puedan poner un montón de aerogeneradores o de paneles solares, ¿cierto? Consumirlos ellos mismos y satisfacer sus propias necesidades. Pero eso generaría pobreza en otros lugares, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos está bien, técnicamente está bien que sea descentralizado, pero tiene que estar centralizada la decisión de la política energética. Y esa centralización es una cuestión que cuesta mucho discutir en algunos espacios, ¿no? En donde se piensa más en la lógica más autonómica. Entonces, ahí hay distintas perspectivas políticas que aparecen, no solo aparecen en el equipo de transiciones, aparecen en cada uno de los debates sobre estas cuestiones y que para mí es necesario hincarle el diente, digamos, que para mí es necesario que pongamos en discusión respecto al hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? La posición no a priorística, o sea, que definitivamente no el hidrógeno verde, yo creo que deja por fuera la posibilidad de desarrollar un vector energético que eventualmente nos puede servir. Ahora, si vos me decís, el proyecto de Fortescue, el que trajo Agustín Pichot hace algunos años atrás, no sé si escucharon hablar de eso, pero un megaproyecto de
hidrógeno verde en Río Negro para su exportación, y la verdad que no tiene mucho sentido. O sea, nosotros estamos en Sí, sí, contra de ese tipo de proyectos, pero la tecnología en sí discutámosla, porque algún tipo de energía tenemos que generar y tenemos que empezar también a calar con la discusión de que hay impactos que suceden dentro del proceso y la discusión es qué impactos o en función de qué podemos sobrevivir a esos impactos, digamos, ¿no? Gabriel, ¿tenés alguna pregunta? No, no, pregunta vos. Bueno, no, porque ya en lo que contaba Felipe, ya hay varias puntas de por qué lado está yendo la reflexión sobre la transición energética, ¿no? Primero, no quedarse solamente en lo tecnológico de la fuente, ¿no? Segundo, introducir la cuestión de los comunes, ¿no? O sea, no solo privado o estatal, sino de la comunidad. La comunidad también como un actor a mismo nivel, me imagino, que el Estado y, bueno, y las empresas. Entonces, bueno, eso habla de ya una organización de la sociedad civil, ¿no? De los ciudadanos, este, con alguna, yo me imagino, con alguna reforma del sistema político, como para que, o por lo menos de algunas reformas económicas para que justamente ese sector pese, digamos, que tenga poder, que no sea como lo que nos venden como democracia participativa, ¿no? Que es un gobierno diciendo, bueno, vengan a legitimar lo que yo ya quiero hacer. Y decir, lo publicitamos como que lo hacemos juntos. Si no, bueno, es protagonismo ciudadano. Entonces, a ver, cómo lograr el protagonismo ciudadano en la cuestión de la energía, siendo, bueno, por ejemplo, la falta de conciencia, ¿no? Bueno, de la energía que consumimos, de dónde viene, ¿no? Cosas básicas que nos deberían enseñar en la escuela, casi nunca nos las enseñan, o vivimos en lugares donde no, vivimos por ahí, muchos vivimos en ciudades donde no vemos la central eléctrica, no está cerca nuestro. Vemos los cables que la transportan. Podemos ver de última una subestación eléctrica, ¿viste? Podemos ver camiones que transportan tubos de gas, ¿viste? Pero las estaciones de servicio, pero no vemos toda la cadena, ¿no? ¿Desde dónde empieza eso? ¿Cómo se sostiene además? Toda la energía que consume, genera la energía y transporta la energía, ¿no? Eso es un desafío. Y lo otro, el otro elemento que lo mencionaba al principio, que es que estar dispuesto a discutir el para qué de la energía. No solo que necesitamos energía, sino que, bueno, ¿para qué? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para qué economía? ¿No? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Va a ser que hacer funcionar mejor el capitalismo argentino o satisfacer las necesidades del pueblo argentino? Porque pueden ser dos cosas divergentes. Tengo una preguntita vinculado a la descentralización. Eh, si también se debate la importancia de la descentralización poblacional, ¿no? Desde desconcentrar. Tenemos unas asimetrías enormes también por la enorme concentración de la población en pocas grandes ciudades, en megalópolis, y en especial Buenos Aires, ¿no? Y si para poder pensar la transición energética, también es importante encarar el desafío mayor que es la descentralización a nivel poblacional, de poder pensar cómo desconcentrar, cómo desarmar las megalópolis. Claro, incluso de una perspectiva democrática, se logra decidir en todo el país democráticamente el sistema energético, llegamos a ese punto, ¿no? Que la arrebatamos los ciudadanos el monopolio, algunas empresas, al Estado, de decidir sobre energía. Tenemos que la mitad de la población más o menos vive en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La mitad de la población del país. Entonces, teóricamente, la mitad de la mitad de la energía debería ir ahí, ¿no? Si estamos priorizando la energía como solucionar, como, digamos, satisfacer necesidades humanas, ¿no? Donde hay más población, se necesita más energía. Claro.
A ver, voy un poquito con esto último y después me meto un poco también en lo que decía vos, Danilo. Bueno, primero, no necesariamente que la mitad de la población vive en un lugar hace que la mitad de la energía vaya por ahí, ¿no? Sino que la mitad de la energía residencial en todo caso, pero luego los entramados industriales, lo que les decía, el transporte, ¿cierto? Como para que pensemos que el consumo energético no tanto per cápita, sino más bien como por actividad o por rama. Mm. Yo coincido con la mirada de la desconcentración. A mí me parece sí importante pensar en la ciudad como fenómeno, un fenómeno que tiene 27 siglos, no sé cuánto tiene, que viene de trayectorias distintas, ¿no? O sea, digo, cuando la ciudad, no sé, estaba en Grecia, pero también estaba en Mesoamérica, por ejemplo, con trayectoria Sí, desconectada. sí. Perry Anderson nos enseña que cuando cae el Imperio Romano hay una desconcentración muy grande de las ciudades, ¿cierto? Gente, o sea, baja muchísimo la población, excepto en algunas zonas, como el norte de Italia. Igual Roma bajó mucho su población, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que los fenómenos migratorios son fenómenos, primero de clase y segundo, que son fenómenos históricos que tienen que ver con cuestiones sistémicas, ¿sí? O sea, la desconcentración de las ciudades no va a suceder por voluntad individual, sino que va a venir aparejado de una política, de un cambio social, de una construcción de un mundo en donde sea posible habitar en el campo, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí hay una cuestión como muy importante a tener presente, ¿no? Para salir, que es lo mismo de la discusión de la energía, ¿no? El problema de la energía no es la lamparita de bajo consumo, el problema de la concentración de la ciudad no es que vos vivas en Villa Crespo, digamos, sino que tiene que ver con cómo socialmente está construido eso. ¿Vos ibas a decir algo, Danilo? Sí, no, porque puede venir una decisión consciente que toma algún gobierno, o justamente como mencionás el caso del Imperio Romano, puede venir un colapso civilizatorio, el colapso de una sociedad, entonces de una economía, entonces, bueno, la gente se va porque ya no puede sobrevivir en los centros urbanos, ¿no? Entonces se va a otros lados. Sí, claro, tal cual. Sí, bueno, igual hay que, nada, un montón de complejidades, ¿no? Las ciudades medianas son energéticamente igual más eficientes, capaz que un sistema más abierto también, ¿no? Eso también. Obviamente, nunca, nada se puede hacer con una ciudad de 15 millones de habitantes, ¿no? O Sí, sea, no, digo, no, hay obviamente. límite, no puede Sí, sí, ser por una eso la ciudad megalópolis, por eso puse énfasis en la Claro, megalópolis. La sí. sí, sí, megalópolis sí, es un sí. gran problema. Claro, sabemos que el extremo de la megalópolis es malo y no sé, una ciudad para 10 personas también sería malo. Lo, Este, lo que, lo sí, que pasa es que ahí tiene, sí, tiene que ver también con cómo se satisfacen los consumos, digamos, ¿no? O sea, cómo se satisfacen las necesidades, más bien, perdón, no los consumos. Entonces, digo, tiene que ver también con a qué aspiramos sí, como realización humana, como Pablo Bertinat, un ingeniero que es parte del taller ecologista, dice, la pregunta es cómo ser más felices con menos materia y energía. Me parece buena esa pregunta, digamos, ¿no? Como claro. cómo aspiramos a la felicidad, pero de repente olvidamos ese tipo de cosas. Me parece importante. Otra cosa que vos decías sobre la falta de conciencia de dónde viene la energía. Yo creo que la energía se muestra de una forma claramente alienada en el capitalismo. Desarrollo, porque, ¿qué significa esto? Significa que hay una desconexión muy grande entre el consumo y la producción, ¿no? En el origen del capital, ¿cierto? Está la desconexión entre los productores y los medios de producción, ¿cierto? Entonces nosotros ya no somos propietarios de los medios de producción y lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y a partir de eso tenemos que trabajar para poder comer, por ejemplo, cuestión que antes o en otros modelos, ¿cierto? No era de esa manera. Entonces, dentro de esa alienación, dentro de esa ruptura, que es fuerte porque es una ruptura sociedad-naturaleza. No es menor, digamos, ¿no? Es una ruptura entre el entramado natural y el entramado humano. Que ojo, es una ruptura falsa, por supuesto, porque la naturaleza no es más, la humanidad no es más, la sociedad no es más que un subconjunto de la naturaleza. Y por eso yo arranco diciendo que es importante que pensemos en la lógica de la termodinámica y del ciclo de la energía, porque lo que nos demuestra es que nosotros no somos más que una parte de ese ciclo de la materia y de la energía, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces las lógicas, incluso de los sectores políticos más progresistas, más de izquierda, son hiperproductivistas también. Entonces también Sí, hay que sí. hacer una discusión sobre el impacto ecológico de cualquier modelo. Sí, o Una cosa más estatistas, que... ¿Perdón? también estatistas, entonces el protagonismo ciudadano tampoco le da mucha importancia. Bueno, ahí hay un desafío que yo creo que es reinteresante, que tiene que ver con... Yo vuelvo sobre una pregunta o una discusión que quizás es un poco polémica, por lo menos hacia el sector con el que nosotros construimos mucho, que tiene que ver con la asamblea y los movimientos territoriales.
¿Qué hacemos ante el movimiento actual? Porque lo que observamos, si es que todo el sistema funciona como venía explicando todo el sistema energético, cualquier ingreso de energía va a ser energía para el capitalismo. Entonces es lógico que nos opongamos a cualquier tipo de energía, lo que venga, lo que sea, eólica, solar, lo que sea. Pero podemos decirle que no a todo en realidad. Yo veo problemática esa lógica. Yo creo que es mucho más interesante como momento político construir alternativas energéticas, construir procesos prefigurativos, ¿cierto? Que nos permitan en este modelo actual construir un modelo distinto. Es cierto que no va a tener la escala de lo que quisiéramos, pero a Sí. partir de esos procesos es donde construimos, ¿cierto? Un otro poder, un doble poder que nos permite, ¿cierto?, conquistar cada vez más. Y yo quiero insistir en esta idea de que tenemos que hacer cosas que funcionen también. O como Porque mínimo parte, tener una propuesta propia, ¿no? Porque tal a los cual, ambientalistas siempre nos acusan de ser la máquina de impedir y de tener el no, únicamente saber decir que no. Bueno, una de las autocríticas, digamos, que yo hago como ambientalista, bueno, le decimos que no, bueno, a este emprendimiento inmobiliario, a este emprendimiento de megaminería, bueno, al fracking, etcétera. Bueno, entonces, ¿a qué le decimos que sí? ¿No? Entonces ahí, cuando yo encontré el equipo de transiciones, un grupo de gente discutiendo, o un grupo de grupos, en realidad, un grupo de espacios, discutiendo la transición ecosocial en Argentina, qué hacer, ahí me reentusiasmé, ¿viste? Porque es lo que necesitamos, propuestas constructivas, sí, ¿no? sí, yo creo que es parte de eso. Para nosotros igual es muy relevante no quedarnos en un ejercicio intelectual, sino esto poder hacerlo carne en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando yo les decía esto de la falta de la alienación de la energía, nosotros trabajamos mucho con organizaciones piqueteras, en particular con el FOL, el Frente de Organizaciones de Lucha, y dentro de eso hemos hecho procesos, por ejemplo, de mapeo de energía en barrios, ¿no? Pensar acá en un barrio en Fisque Menuco, una ciudad que está aquí al ladito en el valle. em, Hicimos un trabajo de, bueno, ¿qué hay de energía en el barrio? ¿No? Cruza una línea de tensión ahí. Entonces, como que yo pensaba particularmente en eso. Y una de las cosas que nos decían varios vecinos es los vecinos que venden ilegalmente nafta. Porque, claro, como la estación de servicio está medio lejos del barrio, todo el mundo usa moto, entonces de repente te quedas corto y bueno, le tenés que comprar al vecino que te cobra el doble, Claro. que capaz que le metió un poco de agua, pero bueno, nada, no tenés otra, ¿no? Entonces, como cuestiones así que yo ni siquiera las habría imaginado, que no las pienso tanto cuando pienso en la cuestión energética, y que tiene que ver con el conocimiento de un barrio y con un movimiento que conoce su barrio. Entonces, a partir de ese tipo de experiencia, nosotros construimos una demanda por el derecho a la energía con esas organizaciones, ¿cierto? Que en general no tienen esa discusión, ¿no? No digo solo el movimiento piquetero, ni casi ninguna organización tiene una discusión Sí, sí, sobre sí, esto, ni un sí, sindicato, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que a partir de esas, de las organizaciones políticas y sociales y de la gente organizada realmente existente, tenemos que construir una demanda por el derecho a la energía que nos permita construir un modelo energético distinto. Entonces, tampoco se trata de inventar la pólvora, tampoco se trata de inventar un movimiento nuevo, sí se trata de conectar trayectorias que a veces han estado desconectadas, porque sí es Mm, cierto que a los movimientos de izquierda le ha faltado históricamente una cuota de ecología, como también existe un ecologismo completamente capitalista y completamente sí, sí, servil sí, a las de políticas de clase capitalismo media. verde. Y bueno, es parte de la conexión que es necesario hacer. Excelente. Gabriel, ¿tenés alguna pregunta? Em, no, me interesaba saber cómo viene la situación con respecto a la soberanía energética, ¿no? Porque es algo que se promociona, la idea de llegar a una soberanía energética. Argentina llegó a ser un país que importaba energía. Pero también sí se puede pensar la soberanía energética a nivel, ¿no? de ciudades, ¿no? Por ejemplo, soberanía energética en ciudades intermedias, en provincias, en distintas escalas. Si ese concepto lo ven de utilidad. Y en realidad a lo largo de la historia casi siempre Argentina importó, ¿eh? O sea, el autoabastecimiento energético, para no complicarnos tanto con los términos, porque Sí, después pensamos cosas distintas, pero autoabastecimiento energético tuvo más o menos a lo largo de su historia por 2 décadas. Después, aún hoy, ¿cierto? Todas las naftas premium son refinadas en el exterior, por ejemplo, o sea, se importan, y también mucho del gas, sobre todo el gas en invierno, ¿no? Esa es la foto actual. Pero históricamente Perdón, fue así. Carbón no se produjo casi nunca en Argentina. ¿por ¿Perdón? qué? ¿Por qué? ¿No tenemos la ¿Qué? tecnología? ¿Hay una cuestión de corrupción de la clase política que arregla? El gas tiene un problema de infraestructura, o sea, tiene un límite de infraestructura de lo que se puede mover dentro del país. Y en invierno, o sea, el gas es muy estacionario, digamos. O sea, en invierno te falta un montón y en verano te sobra un montón.
porque se consume mucho en invierno. Entonces, tiene esa diferencia. Entonces, la diferencia en el invierno es la que te hace esa diferencia. Por eso se compran, se habrán escuchado a veces que se compran esos buques, que son los buques que se regasifican después acá, ¿cierto? Que traen gas licuado, perdón, gas natural licuado, el GNL. Y por las naftas, porque hay todo un tipo de crudo en el país que no se refina, que es el medanito. Todo lo que se saca en la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, eso no se refina en el país, se exporta como crudo. ¿Qué? Entonces, porque es pesado, tiene una forma, en el país hay 7 refinerías grandes más o menos, y todas las que refinan un compuesto un poquito más liviano, que es el crudo que se saca de la cuenca neuquina. Entonces, bueno, ahí está esa diferencia, digamos. Es una diferencia técnica que hace que suceda eso. Igual, algo similar ocurre con la electricidad. Se le compra a Brasil por periodos, se le vende a Brasil por periodos, como que hay toda una lógica así como de interconexión como bastante constante. Con Paraguay Em, también. sí, a ver, ¿con quién está interconectado? Lo que pasa es que medio interconectado es con Brasil, con Uruguay y con Chile. No estoy seguro Ah, con mira vos. Paraguay, no te quiero, no tengo la Yo certeza de pensé eso. que por el Pero lado de Yacyretá, digamos, como que había más interconexión. sí, en el caso de Yacyretá es una represa compartida entre los dos países, pero que Paraguay le vende la totalidad de su producción a Argentina. A Uruguay le Entonces, sobra. Ya. Sí, lo que va, pasa es que todo. Paraguay tiene una represa que se llama Itaipú, que es la represa que es el lugar del mundo que ha generado más electricidad en la historia, pero es brasilera. Está en Uruguay, pero es fundamentalmente brasilera, ¿no? Pero el 100% de la electricidad que se consume en Paraguay es hidroeléctrica. Eso también tiene una serie de conflictos y de problemas, ¿no? Sí. Es muy tentador en la discusión energética irse en esas cuestiones técnicas, ¿eh? Para nosotros ha sido muy importante aprenderlas también y conocerlas. Sin embargo, también retomar esa perspectiva como más política general respecto de la cuestión energética. Entonces, volviendo sobre la idea del autoabastecimiento, de la soberanía, nosotros cuando hablamos de soberanía energética, en realidad lo usamos para copiar la palabra de soberanía alimentaria, porque a mí me parece re interesante como concepto la soberanía alimentaria. Más allá de que soberanía a mí me puede hacer cierto ruido por la idea de una Sí, cierta idea nacionalista. O sea, yo entiendo la soberanía más desde la soberanía de los pueblos, más que las naciones, de los estados nacionales. los sultanes. Pero lo interesante del concepto soberanía alimentaria es que más allá de ser un concepto teórico, si se quiere, se hace carne en el movimiento campesino, ¿no? Y yo creo que esa es una necesidad que tenemos en la cuestión energética, que es con qué sujetos y sujetas construimos la soberanía energética o la transición energética. Por eso para nosotros la discusión sobre usuarios de la energía es fundamental, digamos. O sea, todos nosotros tenemos algo que decir sobre la energía, porque la consumimos, porque la necesitamos, porque vivimos de ella. Entonces, ahí hay una cuestión que es central, que es cómo nos organizamos en esa lógica, ¿no? En la lógica de, el derecho a la energía. Algo que me parece interesante que abordamos en un capítulo es que se está pensando capaz vaca muerta más para la exportación que para satisfacer necesidades locales, ¿no? Justamente vinculado a la deuda, ¿no? Hay que pagar deuda, hay que acumular divisas, hay que sí o No, sí de alguna manera sacar la guita. otra Y soja. entonces, como la soja, ¿no? No importa la soberanía alimentaria porque lo importante es exportar soja. Entonces, por más que haya otras prioridades para los pueblos, lo importante es exportar soja. Y lo mismo pasa con la energía, ¿no? Si no podemos, me imagino que en otros países que dependen tanto de la energía como principal fuente de divisa, se debe garantizar la autoabastecimiento. Acá no tenemos autoabastecimiento y sin embargo se está pensando en exportar. Me interesa cómo pensar Sí. esa problemática, ¿no? Primero una felicitación a nosotros en esta conversación que casi en una hora recién venimos a mencionar vaca muerta, porque resulta que toda la discusión sobre energía es vaca muerta, ¿no? Entonces está bueno, igual que se pueda pensar la energía más Sí, allá de vaca sí. muerta, pero entrémosle un segundo. Vaca muerta genera hoy el 60% de la energía, perdón, del gas y el petróleo del país, 60 y 63 en cada caso. O sea, es fundamental, ¿no? Sin vaca muerta, digamos, no tendrías el modelo petrolero que tenés actualmente. Vaca Muerta viene pensada desde hace bastante, nació con la idea, esto tiene mucho que ver con los vaivenes políticos, ¿no? Cuando surge estaba muy asociada a la idea de la recuperación de YPF y la soberanía energética en términos propagandísticos. Después el acuerdo te lo hicieron con Chevron, ¿no? Pero Sí, bueno, en sí. términos propagandísticos al menos venía como en esa línea. Pero rápidamente hay una mutación del discurso en el gobierno de Macri, pero también en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora ni hablar,
de pensar en Vaca Muerta para equilibrar la balanza de pagos para un nuevo campo argentino, ¿no? Entonces, Vaca Muerta básicamente baila al ritmo del comercio internacional. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 5 años se ha orientado fundamentalmente hacia el petróleo. Es re interesante porque en la época de Alberto Fernández te vendían el discurso de que vamos a hacer la transición energética hacia el gas es el puente para la transición, pero lo que estaban explotando era fundamentalmente petróleo. Entonces, un poco la orientación esa de Vaca Muerta vinculada a los dólares, digamos, ha sido una política de Estado, vamos a decir, ¿no? Nuevamente, ahí es problemático toda esa cuestión porque pues, nos vuelve a situar a la energía como un commodity, porque vuelve a pensar a la energía bajo una lógica, ¿cierto? También muy vinculada con cuestiones financieras, ¿cierto? Especulativas. Las empresas van y vienen. Hoy si hacemos un mapa de las empresas, ojo, nos volvemos a ver en 5 años y el mapa va a ser distinto, pero hoy, si uno mira el mapa de las empresas, fundamentalmente las empresas que están en Vaca Muerta son empresas de orientación nacional, no son empresas nacionales, pero es Vista, que es de Galucho, es PAE, donde la familia más importante es Bulgeroni, es Plus Petrol, que es el de Tech Petrol, de la familia Roca, ¿cierto? Pampa Energía, y bueno, YPF como central. Después las grandes empresas, Petronas se fue, Shell ha dejado muchos activos, Total está por irse, o sea, hay como un montón de empresas que están ahí de manera más o menos marginal, ¿no? Vaca Muerta no termina de ser, ¿cierto?, una gran joya petrolera mundial, sin embargo, ha generado una modificación en la dinámica política del país que es muy importante. Entonces, nada, volver sobre esta idea, ¿no? Que Vaca Muerta lo que le ha permitido es estirar la vida de los combustibles fósiles de la Argentina, con un montón de problemas dentro de ese proceso, e impidiendo una transición energética que tarde o temprano también se tendría que hacer. Entonces, ahí también hay una serie de elementos para pensar Vaca Muerta desde un costado distinto de cómo habitualmente se la señala, y ojo esto, porque es un discurso muy compartido por todos los sectores hegemónicos del Sí, país, digamos. Uno escucha, no sé, cualquier programa de radio con voz, por ejemplo, que es una radio relativamente progresista, más o menos, pero y te vas a encontrar con un consenso muy fuerte sobre Vaca Muerta. El consenso sobre el petróleo en Argentina siempre ha existido muy fuerte, ¿no? Una provincia como Neuquén es de prácticamente todos los sectores políticos, excepto algunos muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de eso. ¿Cómo damos esa batalla cultural que se le dice tanto ahora, para repensar o para darle una vuelta un poco a este tipo de cuestiones? sí, nosotros en otros episodios del podcast hablamos de un consenso extractivista, ¿no? Que atraviesa prácticamente a toda la clase política argentina y a gran parte de la población, ¿no? Sea con recursos energéticos como el petróleo o con el sistema agrícola ganadero tal como está hecho, ¿no? Bueno, o incluso por ahí el turismo, la cuestión inmobiliaria, ¿no? Todo con lógicas extractivistas donde, bueno, tenemos que obtener dólares, tenemos que obtener dinero, sí, pero ¿y la necesidad de la gente? Porque, a ver, en todo lo que vos estabas diciendo antes, ¿no? Los sectores que especulan con vaca muerta, ¿no? Y para qué, el para qué de vaca muerta, no hay, bueno, como dijiste al principio, se reduce a qué hacer con la renta, ¿no? Se reduce por ahí si son las empresas extranjeras o nacionales. Se reduce, a ver, si ser más o menos progre con las comunidades desplazadas, ¿no? Pero las necesidades energéticas de los argentinos no están presentes, ¿no? O si lo están, es marginalmente en ese debate. No es a ver, ¿en qué me impacta a mí Vaca Muerta, digamos, como habitante de Carlos Paz? Por ejemplo, si Vaca Muerta cerrara, ¿qué pasaría localmente? ¿Qué pasaría nacionalmente? Para Claro, especular, a ¿no? ver, ahí está la clave, la palabra clave que es transición, digamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos cerrar los pozos hoy porque mañana nos morimos fríos. Sí, sí, por eso digo No, que para tener, viste, como para tener la conciencia de cómo lo que pasa allá no impacta en otras partes del país, ¿no? Y desarrollar una posición responsable sobre Vaca Muerta, no una posición ideológica. claro, tal cual. Por eso me Eh, parece en- no, que se sí, sí, introduce como el 60 y pico por ciento de la energía fósil del país.
Entonces, bueno, qué sé yo, si cerrara, ¿qué pasa con la energía en Argentina? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el sector residencial? Claro, lo que pasa es que, a ver, hay un punto en que esa discusión es tramposa en el sentido de que si pasamos una década en donde toda la política pública fue hacia vaca muerta, vos tenés una inversión sobre eso, digamos, ¿no? Entonces, claramente termina siendo tramposo decir, bueno, sin vaca muerta no habría nada, claro, pero si hace 10 años atrás hubieras tomado otras medidas, no pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que evitar ese tipo de discursos trampas que suelen ser los que te generan los discursos políticos, ¿no? De los partidos políticos hegemónicos y poder eso, pensar las alternativas, pero en esa clave transicional, o sea, no va a ser de un día para otro y eso también es una clave y una cuestión muy importante a tener en consideración. Y una cosa más que quería decir también que tiene que ver con que la desigualdad o los impactos no son una consecuencia ilógica del sistema, sino son su condición de posibilidad. Para que exista gente que consume mucha energía, se necesita gente que consume muy poco. Sí. Entonces, la pobreza energética no es un problema o una falla del sistema, sino más bien lo que permite su existencia. Entonces, desde esa perspectiva también es importante que lo veamos. La contaminación, contaminar algunos lugares, ¿cierto? O degradar por completo algunos territorios, como sucede con el petróleo, es parte de la condición de posibilidad del modelo fósil. La zona de sacrificio, eso lo vimos con otro invitado, ¿no? Como que, claro, hay que sacrificar una parte del país para producir o minería o etcétera. Y bueno, supuestamente para beneficiar al conjunto, ¿no? Así la parte pobre te lo justifica. Con esta renta, bueno, en la época del kirchnerismo nos decían, bueno, con la renta de la soja, con las retenciones podemos financiar la AUH, otras políticas sociales, ¿no? Entonces había que mantener el sistema extractivista para poder redistribuir la riqueza, ¿no? Es una justificación bastante perversa. Bueno, Felipe, ahí te habíamos prometido este, terminar temprano, nos extendimos un poco, así que ¿querés decir algunas palabras finales? No, solo una invitación a que puedan visitar nuestra página web y nuestras distintas redes sociales. Hacemos mucho trabajo de difusión con videos y con podcasts y otras cuestiones que también está bueno que lo puedan revisar, incluso para trabajo en aulas con estudiantes de secundaria o de primaria, que son cosas que para nosotros son importantes en la clave de poder entender esta cuestión de la energía, que es muy compleja y sin embargo súper importante. Y muchas gracias también por la invitación. Siempre es grato poder charlar de estas cosas y poder tener un rato para poder desarrollarlo. Bueno, muchas gracias a vos, Felipe. Te vamos a pedir esos links, así los ponemos en la descripción del video. Perfecto. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, un gusto.